Maravilloso Espíritu Santo, en esta mañana anhelamos tu presencia, anhelamos tu revelación. Te pedimos que nos hables y nos edifiques a través de la palabra de Dios. Cuán necesario nos es cada mañana recibir tu palabra, tu orientación para alimentar nuestra vida y aún para poder crecer espiritualmente y ser respondidas muchas de las inquietudes que hay en nuestro corazón. Y con fundamento en esa petición yo anhelo transmitir un mensaje fundamentado bíblicamente en Lucas capítulo 2 y versículos 39 y 40. Y la versión Reina Valera 1960 dice: después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Qué hermosa palabra es esta. Qué hermosa palabra nos trae el Espíritu Santo y nos revela a todos aquellos que tenemos anhelos y deseos de estar llenos de sabiduría, de poder recibir la gracia de Dios sobre nosotros y de poder crecer y fortalecernos espiritualmente. La Biblia dice que después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley, y esto habla de que José y María, como padres de Jesús, cumplieron con todo lo que mandaba la ley de Dios, y luego sí volvieron a su pueblo Nazaret. Quizás debemos entender algo, y es que para aquellos que tenemos el privilegio de ser padres, es increíble y es muy, pero muy importante el peso de la responsabilidad que tenemos de ser ejemplo para nuestros hijos del cumplimiento de los mandatos de la ley de Dios. Cuando nosotros dirigimos a nuestros hijos y nuestra propia vida es un ejemplo para que nuestros hijos obedezcan la ley de Dios, entonces entregaremos a ellos la mejor herencia espiritual que jamás pudiésemos haberle entregado. Pero si tu caso es que tú no tienes hijos, que tú no eres un papá o una mamá, tu vida sigue siendo un ejemplo y aún tú personalmente, que es el primer paso y el más importante, debes cumplir con los mandatos de la ley de Dios, es decir, con todo lo que está escrito en su palabra. Mira la Biblia cómo lo habla de profundo. Dice, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley. Esto nos muestra primeramente que debemos hacer primero el cumplimiento de lo que Dios establece en su palabra. Porque si nosotros cumplimos con lo que Dios nos ha dado, después, dice la Escritura en la Reina Valera 1960, después de haber cumplido eso, entonces podremos volver al lugar donde Dios nos ha establecido. Dice el verso 40, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Creo que el Espíritu Santo nos está revelando algo glorioso. Y es que todos anhelamos crecer. Todos anhelamos fortalecernos espiritualmente. Todos queremos llenarnos de sabiduría y que la gracia de Dios esté con nosotros. Pero ¿sabe una cosa? Todo eso, dice la Biblia en Lucas 2:39, fue recibido sobre Jesús, que era solo un niño en aquel momento, después de que sus padres y él cumplieron con la ley del Señor. Creo que entendemos claramente en nuestro espíritu algo. No vendrá el crecimiento y la fortaleza espiritual en nosotros. No vendrá la llenura de la sabiduría y la gracia de Dios sobre nosotros hasta que no hayamos cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor. ¿Sabes que es importante ver cómo Jesús desde niño fue guiado por sus padres a cumplir con lo que mandaba la ley de Dios? Y después de ello, dice la Biblia, entonces sí volvieron a su lugar de descanso, a su casa. Creo que esto es muy claro y el Espíritu Santo nos habla de que se trata de obedecer. Eso es una cuestión de obediencia. ¿Sabe que Jesús vino a cumplir la ley, dice la Escritura, y lo demostró desde que era un niño? Cumplió exactamente con todo lo que la ley le pedía. Aún desde versículos anteriores, ir al templo y poder recibir
o presentar a sus padres a Jesús, de llevarlo ante la presencia de Dios y dedicárselo a Dios. Cada cosa que la ley decía, José y María, como padres terrenales de Jesús, lo hicieron en obediencia y no solo implantaron un ejemplo sobre su hijo Jesús, sino Jesús fue formado en el cumplimiento y en la necesidad de dar cabal cumplimiento a la ley de Dios. Que nuestra vida inspire a otros a obedecer a Jesús, a obedecer la ley de Dios. Que nuestra vida sea una vida de que si somos padres, nuestros hijos puedan ver en nosotros el reflejo y el ejemplo para cumplir la ley de Dios. Y si no somos padres de familia terrenales, pues entonces tenemos que ser inspiración para otros a través de nuestra propia vida, de que nuestra obediencia a la ley de Dios hace que seamos personas que crezcamos todos los días espiritualmente, que seamos llenos de la gracia de Dios y de su sabiduría, y por ello entonces otros vayan a querer ser inspirados por ese ejemplo de obediencia que somos nosotros. ¿Sabe que hay ocasiones en la vida en que parece que Dios nos quisiera sacar del lugar de comodidad? Y sabe que ciertamente es así. La Biblia muestra que el Señor tuvo que sacar a José, a María y a Jesús del lugar de la comodidad de su casa, de la habitación donde ellos estaban siempre cómodos, para llevarlos a otros lugares para poder ir a cumplir lo que Dios dijo. Creo que Dios te está hablando claro en esta mañana y te está diciendo: te necesito sacar de tu zona de confort para llevarte a lugares específicos, quizás no físicos, pero sí espirituales, para que cumplas con todo lo que el Dios le ha establecido a ti a través de tu palabra. Y luego, después de que cumplas con todo lo prescrito en la ley del Señor, entonces tú y yo creceremos y nos fortaleceremos espiritualmente. La sabiduría de Dios vendrá sobre nosotros y la gracia de Él sobre nosotros igualmente. Se trata de obedecer. Se trata de entender que hasta que no cumplamos con todo lo que dice la palabra, con todo lo que el Señor nos ha hablado y nos ha enseñado, entonces no empezará a verse en nosotros el crecimiento y el poder espiritual. Queremos estar llenos de sabiduría y que Dios esté agradado con nosotros. Pero dice el versículo 39 del capítulo 2 que hasta que José y María no cumplieron con lo que mandaba la ley, no volvieron a su pueblo. A veces Dios nos va a sacar de la zona de confort. Nos va a sacar del lugar donde estamos quizás un poco acomodados para llevarnos a cumplir con cada una de las cosas que Él quiere que hagamos. Y a través de esa obediencia es que creceremos, estableceremos la bendición de Dios sobre nosotros y entonces nuestra vida será mejor. Que el Señor te bendiga de una manera especial en esta mañana y que aprendas a crecer y a fortalecerte, a ser lleno de la sabiduría y de la gracia de Dios. Antes, si no lo haces cumpliendo la ley de Dios, esto no será posible. Así que la invitación es hoy: cumplamos con lo prescrito en la norma. Hagamos lo que Dios quiere y seremos ampliamente bendecidos.